Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, vamos a leer la palabra de Dios y vamos a buscar en nuestras Biblias Apocalipsis 1, vamos a estar leyendo Apocalipsis 1 del 9 al 20, Apocalipsis 1 del 9 al 20. Cuando todos lo tengan, mis hermanos, nos ponemos de pie para reverenciar la palabra del Señor. La palabra de Dios, Él en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Ahí, tenga pendiente eso, mi hermano. 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra que también esas 7 estrellas, esa palabra también ahí, ténganla por ahí. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuvo muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que ha de ser después de esta, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Que Dios bendiga su palabra. El mensaje de hoy está titulado: Una perspectiva de Jesucristo, el Hijo del Hombre. Juan, preso, ¿verdad? Como él lo dice aquí, en la isla de Patmos. Esta isla estaba en el mar de Egeo. Esta isla formaba parte de lo que es un archipiélago. Y esa isla estaba en Grecia. Estaba esa isla, estaba ubicada en la costa de Grecia, y es ahora mismo lo que se conoce como Turquía. O sea, ahí la isla de Pasmo está ahí en la costa de Turquía. También era una isla que no era de que muy reconocida. Eso era como llevaron a Juan ahí para que se muriera ya, botado, para que nadie pasara por ahí. Y él fue, ¿verdad? Como dice también, preso por la palabra del Señor, y fue exiliado en el Imperio Romano por el emperador Domiciano. Pero fíjense que Juan, ahí solo, solitario, ¿verdad? Sin recibir visita de ningún familiar, ni de ningún amigo, ni de ningún hermano de la fe, como lo tenía Pablo en su momento, ¿verdad? Pablo estaba preso, pero recibía visitas de sus hijos en la fe, de sus hermanos en la fe también. Pero Juan estaba desterrado, exiliado, como dice la palabra de Dios, ahí en esa isla, pero no dejaba de buscar al Señor. Porque si se fijan, ¿qué día él dice que él estaba ahí?
el día del Señor. Y para nosotros, ¿cuál es el día del Señor? El domingo, o sea, era un domingo que él estaba ahí orando, alabando a Dios, tal y como nosotros lo estamos haciendo aquí. Y aunque él era un preso, ¿verdad? Físicamente, pero espiritualmente él estaba libre. Espiritualmente él no tenía ningún tipo de cadena, ningún tipo de atadura. Y eso no quiere decir, mis hermanos, que sin importar cuál sea tu condición, sin importar qué está pasando en tu vida, eso no puede a ti atarte. Y eso no puede a ti atormentarte, porque tú eres libre en el Señor. Escuché un testimonio de una persona, de un hermano, de una persona que se tiró al mar. Y él lo que decía era que los bancos tenían a su hermana loca de llamarla, cobrándole y esto. Y fíjense cómo la deuda arropó a esa persona. Cómo la deuda, ¿verdad? Y el mismo Satanás también, enchinchándola. Mátate, que tú no tienes con qué pagar eso. Tú, mira, se tiró al mar, se quitó la vida. Pero eso no fue lo que sucedió ni pasó por la mente de Juan. Él estaba preso, lo voy a poder decir ahí, lo podían haber ministrado a Jólcate, mátate, a algo, lo que sea. Mira que te han dejado solo. Entonces, en vez de eso, él estaba buscando el rostro del Señor. Y aquí, fíjense que él dice en el 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y que oyó detrás de él una gran voz como de trompeta. Ahí empezó el mismo Jesucristo a ministrarle. Le dijo, mira, eh, mándamelo un mensaje a las 7 iglesias que ya la mencionamos ahí, pero eso no es parte de este mensaje. Lo que quiero decirles cómo Jesucristo se le presentó a Juan en ese día, cómo él lo pudo ver, cómo él pudo describirlo, o sea, cómo él pudo, no lo pudo palpar, pero sí pudo, ¿verdad? Ver tal y como es. Y aquí dice él que el Hijo del Hombre, dice, y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Dice, vestido con una ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido en su pecho un cinto de oro. O sea, él lo vio como una persona, ¿verdad? Grande, una persona que su ropa, o sea, le tapaba todo su cuerpo, pero después también tenía lo que llamamos un cinto de oro, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como qué, como la lana, y dice como la nieve, o sea, Jesucristo, como lo dice su palabra, o sea, si tus pecados son rojos como el carmesí, ¿verdad? Van a ser como blanco. Como la lana, o sea, quiere decir que Jesucristo es puro. O sea, en el Señor no hay ni una manchita. Fíjense que usted puede tener a veces una ropa blanca y a usted comiendo un heladito, hermano, le chipea un tac. Ahí se ve y usted disfrutando su helado. Y ahí viene esa manchita y tan, ya no es blanco ya, está manchado. Yo estaba disfrutando una chacabana blanca ahí, me estaba comiendo un café frío ahí. Y cuando vine a ver, estaba yo, Dios mío. Sí, porque ya se manchó la camisa, o sea, o se ensució la camisa. Pero fíjense cómo él no vio nada, o sea, del Señor, o sea, ninguna mancha. Él no vio nada que lo podía llamar su atención, porque dicen, ¿verdad? Mucha gente dice que un objeto negro en la nieve es un perfecto blanco. Pero así mismo, ¿verdad? Algo negro no lo puede ni siquiera, no lo podía ni siquiera manchar. Dice también que sus ojos eran ¿qué? Llama de fuego. O sea, quemaba cualquier impureza, hermano. O sea, es fuego lo que el Señor de sus ojos estaban saliendo. Dice, y sus pies
eran como bronce bruñido, o sea, fuerte. Quiere decir que cuando pisaba, se sentía, se estremecía el lugar donde el Señor estaba. Dice, pero no cualquier bronce, dice refulgente como en un horno y su voz como un estruendo de muchas aguas. O sea, quiere decir que cuando el Señor le hablaba, le ministraba, él podía verla, todo su cuerpo, todo su ser, se le estremecía. Y dice aquí el 16, tenía a su diestra 7 estrellas, y que eso lo vamos a dar por ahorita. Por eso de su boca salió una espada aguda de 2 filos. ¿Qué salía de la boca del Señor? Era la palabra. ¿Qué dice? Que la palabra de Dios es cortante como una espada de doble filo. O sea, que toda mentira, toda maldad, la palabra de Dios la corta. O sea, no pasa, o sea, nada que sea extraviado. Dice, y su rostro era como el sol resplandeciente en su fuerza. Fíjense cómo Juan tuvo esa dicha de ver al Señor, como dicen las canciones, dice que un día vamos a ver al Señor cara a cara, tal y como Él es. Fíjense cómo Él nos da esa perspectiva de cómo es el Señor. O sea, cómo Él, cuando estemos delante de la presencia del Señor, mucho lo vemos en los cuadros, que Jesucristo es muy bonito, que Jesucristo es ético. Juan ahí lo está describiendo tal y como él es y tal y como él lo vio en ese momento. Vamos a buscar ahora para que veamos 536 años antes, o sea, de Cristo y antes de eso. Vamos a ver cómo también nuestro hermano Daniel vio también en una visión a nuestro Señor Jesucristo. Daniel 10 del 1 al 9. Dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y en el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del río Idekel. Y dice, y alcé mis ojos y miré. Y dice, y he aquí un varón vestido de qué. ¿Y cómo lo vio Juan al Señor? De lino, ¿verdad? Y ceñido sus lomos de oro de un ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y yo, y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi una gran visión. Y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. O sea, fíjense cómo dos personas de dos épocas, ¿verdad? Totalmente diferentes, pudieron ver al Señor tal y como Él es. O sea, cuando estemos allá arriba en el cielo, mi hermano, quítese esa figura de que del Señor, que usted lo está viendo de que de cuadro, de que esto. Usted va a ver al Señor tal y como es, y la palabra de Dios, ¿verdad? Así es que lo describe. Como una persona, ¿verdad? Resplandeciente, como dice, también nosotros vamos a tener vestiduras blancas, vestiduras resplandecientes, porque quiere decir eso, en nosotros ya no va a haber ninguna contaminación, en nosotros no hay pecado. Si no hay pecado, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que andar nosotros?
de lino fino, blanco, o sea, impecable, así mismo, como dice nuestra pastora. O sea, nítido vamos a andar nosotros, limpiecito, limpio, limpio. Entonces, fíjense algo también, que Daniel no pudo resistir lo que era, ¿verdad? Vamos a decir, la presencia del Señor. Se desmayó el muchacho ahí, le dio una sirimba. Y los que estaban con él, a Juez Pochuli, lo mejor que hicieron, ¿verdad? Porque el pecado no puede resistir la presencia de Dios. Y, ¿verdad? Ellos dijeron, para que digan que aquí murió, que digan que aquí corrió. Y aplicaron lo que es el Huyen 2. Y fíjense también cómo aquí el mismo Juan también dice, cuando le vi en el versículo 17, caí muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. O sea, nadie puede resistir, mis hermanos. En la carne, claro está, ¿verdad? Porque cuando estemos delante de nuestro Señor Jesucristo ya, nosotros vamos a poderlo ver cara a cara tal y como Él es y ya no va a haber ninguna barrera, o sea, como lo hay ahora que nos impida estar con el Señor, porque el mismo Pablo decía, es mejor estar ausente en el cuerpo y presente en el Señor. O sea, porque Él sabía que mientras Él estuviera en este cuerpo físico, ¿verdad? Este cuerpo carnal, podemos sentir la presencia de Dios. Ahora, no podemos ver al Señor cara a cara tal y como Él es. Fíjense que desde el Antiguo Testamento nadie, o sea, ha podido ver al Señor. El Señor, o sea, el mismo Jesucristo, cuando habló con Pablo, ¿qué pasó? Y lo tumbó del caballo también. Ni el caballo pudo resistirla, porque ¿cómo es esa voz? Una voz de estruendo, o sea, cuando el Señor te habla audiblemente para que tú escuches. Así como le habló la hermana Mirta, la que le llegó, por eso fue el Señor hablándole, que le llegó, ¿verdad? Ese pensamiento. Pero cuando el Señor habla, habla audible. Entonces, ¿qué dice su palabra? Pablo decía, levántate tú que duermes. Y Cristo, ¿verdad? Te va a levantar de entre los muertos. Entonces, mis hermanos, el Señor es todo un caballero. Jesucristo, fíjense, que es aquí una persona eh, divina que cuando se le muestra a la persona tal y como él es, o sea, no podemos resistir su presencia. Tenemos que reconocer que somos pecadores. Tenemos que, tenemos que es decirlo, o sea, es que no hay forma, o sea, de nosotros resistir la presencia de Dios. Le dije ahorita que guardaban por ahí lo que es las 7 estrellas y las 7 candeleros. Pero antes de eso, dice el Señor, que esto es a lo que estábamos más adelante ahorita, dice, y tengo la llave de la muerte y del Hades. O sea, ya la muerte para nosotros, los cristianos, es un ciclo que se cumple en la vida de todo ser humano. Todo un día vamos a morir, claro está, si el Señor no llega antes. Vamos a hablar como Pablo, ¿verdad? Y nosotros, los que quedamos, ¿verdad? O los que quedemos aquí, vamos a ser arrebatados y vamos a estar con el Señor juntos en las nubes. Pero si no, mis hermanos, vamos a tener el privilegio de resucitar primero de entre los muertos. Pero ya Jesucristo aquí dice que Él tiene esa llave, o sea, de la muerte. Y si Dios tiene la llave de la muerte, ¿qué usted cree que va a pasar con nosotros los cristianos? Abrir todos los candados de nosotros, que Él va. Porque usted cuando cierra su llave con candado, ¿quién la abre? El que tiene la llave. Si usted no tiene una copia de esa llave, usted no abre. No, no abre. Entonces Jesucristo tiene las llaves, o sea, de la muerte. Quiere decir que para el cristiano, la muerte es solamente un paso hacia la eternidad. Y vamos a estar descansando, vamos a estar durmiendo, esperando que
como dice Juan ahí, esa palabra, o sea, que va a sonar como una trompeta. Por eso el Señor, solo digo yo, no lo dice la Biblia, hermano, diciendo, levántense mis hijos, porque y no vamos a escuchar nosotros. Llegó la hora. Y el Hades, que es el infierno, mi hermano, o sea, él tiene el control de eso también. No para sacar a nadie de ahí, ¿no? Sino es eso ya después, en otro, ¿verdad? Otro mensaje que podrá venir por ahí. Vamos a ver quiénes son los que van a estar ahí en el Hades, porque el Señor va a encerrar a quién, al falso profeta, al anticristo, a la bestia, al diablo, a todo el que está ahí, lo va a trancar. Por eso es que él dice que él tiene esa llave, porque van a ser encerrados y no van a salir de ahí. Él lo va a trancar primero por 1000 años, después lo suelta, y después trancado ahí, se van todos. Entonces, por eso es que él dice ahí eso, que él tiene esas dos llaves. O sea, él tiene esa llave de esos dos lugares. Pero le decía a mis hermanos que hay un misterio también aquí en esto, porque el Señor habla de 7 estrellas y habla de 7 candeleros. Pero como la palabra de Dios, todos los misterios son revelados, el Señor le dice en el 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro es el siguiente. Las siete estrellas son los ángeles de las 7 iglesias que él le mencionó antes. Entonces, mis hermanos, ¿cómo Jesucristo ve a los pastores? Como los ángeles. Los ángeles que el Señor ha puesto en la iglesia. Ahora, ¿cómo tú ves a tu pastor? ¿Cómo tú ves a tu pastora? ¿Tú lo estás viendo tal y como lo está viendo Jesucristo? ¿Lo estás viendo como un ángel? ¿O lo estás viendo como una persona inquisidora? ¿Como una persona que te molesta? ¿Una persona que te tiene harto? ¿Una persona que nada más te reprime? ¿Una persona que nada más te llama la atención? ¿Una persona que te pone en disciplina? ¿O tú lo estás viendo como Jesucristo lo ve tal? Fíjense que Juan vio a Jesucristo tal y como él es. Y Jesucristo le devuelve para atrás y él ve. Y él le dice cómo él ve a los pastores. O sea, él ve a los pastores como ángeles. Ángeles que están en la iglesia. Ángeles escogidos, o sea, por Dios. Si usted se montó en algo, bueno, usted no es un angelito, mi hermano. Usted no es ángel. O sea, usted será otra cosa, pero ahora, pero cuando Dios llama a una persona para que al pastorado, el Señor lo ve como ese ángel que está colocado ahí en la iglesia. Pero ¿para qué, mis hermanos? Es para dirigir, es para corregir también, es para bendecir, o sea, qué dice la palabra? O sea, entonces de Dios solamente vamos a elegir lo bueno. Ay, la reprensión no. O sea, de la pastora lo bueno. Ay, mi hija, te bendiga, que. Y que aquí, entonces cuando ella le dice, ven acá, mi hijo, mira, pues estoy viendo esto en las redes. Y este vaso, y esta botella, y esta luz que yo veo aquí. ¿Eh? Sí, porque la pastora te manda tu cátoris. Pisen fino. Mire, ven bien donde que pisen fino. Entonces, te están dando, porque le están dando seguimiento a mi hermano. Le están dando, pero qué bueno que nosotros, o sea, tenemos una persona que se preocupa por nuestra vida espiritual. No es todo el mundo que lo hace, hermano. No es todo el mundo que dice, mira, mi hijo, mira, porque le digo algo. Yo ni las redes, bueno, cuando veo las redes sociales de mi esposa entro pero yo no iba atrás de nadie. No, no puedo, o sea, pero qué bueno que Dios puso a la pastora, ¿verdad? Para que nos dé a nosotros seguimiento. Y cuando hacemos algo que ella dice, te descubrimos. Te, te descubrimos. Claro, hermano, te descubrimos. Venga acá. No, claro, que eso es así, porque la palabra de Dios dice que el que más pide o el que mayor responsabilidad tiene, más se le va a exigir. Pero si usted pide que está aquí arriba, usted pide estar en un ministerio, usted se le va a exigir más. Entonces tiene que cumplir, mi hermano. Y lo otro es los 7 candeleros.
dice ahí, que has visto son las 7 iglesias. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor ve a la iglesia como un faro de luz. Una iglesia no es de que para más nosotros venir aquí miércoles y domingo y los sábados y hacer un culto y ya. Dios le bendiga, mi hermano, como si esto fuera un club. No, no. La iglesia tiene que ser un ente donde quiera que esté, pero activo, no solamente para un grupo de personas, no solamente, o sea, para, como si esto fuera un club social para nosotros y ya. ¿Y qué es lo que hay ahí? ¿Es una iglesia? No, yo veo que hay gente, se reúne gente, no. Es como nosotros hacemos evangelismo, hacemos bazar, ya no hacemos campaña ya, pero hacemos conciertos, hacemos un sinnúmero de cosas para que, bueno, hacemos hasta operativo médico, aunque ahora mismo no lo estamos haciendo, pero nosotros nos dejamos sentir en medio de la sociedad donde estamos. O sea, nosotros, le dice la palabra de Dios, que el Señor, tú no pones una luz debajo de la mesa, porque ¿qué sentido tiene? ¿Dónde tú la pones? Encima. ¿Para qué? Para que alumbre. Entonces, nosotros como iglesia, como congregación, debemos de ser un faro de luz donde quiera que estemos. Donde estamos construyendo, ese va a ser el faro de luz ahí para esa comunidad. Y vamos a abarcar, o sea, hasta aquí, hasta la San Vicente, porque nosotros tenemos que ser como esa luz cuando ustedes cuando ya tienen mucho que no la prenden, sí, pero la luz del faro cuando la prendían, eso llegaba lejísimo. Lejos llega la luz del faro cuando la prenden, cuando la prendían, porque tiene como 20 años que no la prenden. Pero cuando la encienden, eso ahí llega lejos. Así tienes que ser, tenemos que ser nosotros cuando estemos allí en nuestra casa. O sea, hacer ese faro de luz que abarque desde Villafaro, Mendoza, Mandinga, La Mella, para acá, hasta llegar hasta allá, hasta la cabeza del puente. O sea, por los 4 puntos cardinales. Mira, yo me acordé de una hermana ahora. De los 4 puntos cardinales, nosotros debemos, o sea, de este municipio, debemos de cubrirlo, debemos de abarcarlo. Porque por eso es que el Señor dice que las iglesias, o sea, esos 7 candeleros son iglesias. O sea, ¿y qué hace un candelero? Da luz, pero también sirve de refugio. ¿Por qué? Porque el que tiene frío, ¿dónde va? Ahí. Y nosotros hemos dado fe y testimonio de que somos más que un refugio para las personas que se están perdiendo, para el que viene a buscar ayuda, o sea, para todos. Que lo hacemos ver en estos días aquí, cuántas mochilas no se dieron. Pero hacemos todo lo que llega aquí, nosotros, ¿verdad? Lo echamos hacia afuera, lo damos hacia afuera. Aquí no nos quedamos con nada, o sea, porque todo es para el Señor. Entonces, ya ustedes se pueden ir imaginando cómo es el Señor. Ya ustedes pueden ir viendo cómo Dios, cuando estemos con nuestro Señor Jesucristo, para que nos lleve sorpresa, mi hermano. De que, ay, yo pensé que era más grande, pensé que era más chiquito. No, no. Ahí está el Señor tal y como es. El Salmo 45:2. Salmo 45:2. Fíjense cómo lo ve David. Ustedes ven cómo lo vio, para que ustedes vean. O sea, fíjense cómo lo vio David. Pero muy diferente de cómo lo vio. Ya está aquí en la pantalla para que ya hoy se me quedaron mis anteojos. Pero fíjense cómo lo vio Daniel y cómo lo vio Juan, muy diferente a cómo lo ve David. Dice el Salmo 45, dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre, porque Dios es hermoso. Tal y como lo describieron también Daniel y tal como lo describió Juan. O sea, es de una persona, o sea, como usted ve te entra una persona por ahí blanca, sí, con una ropa blanca de la cabeza hasta los pies y todo, y con un cinto de oro, mi hermano, mire, se nos van los ojos por el cinto, ay, de 24 quilates. Pero el Señor es bello, el Señor es hermoso, como dice la palabra, como Él dice en su palabra, ¿verdad?
que fue a prepararnos casa a todos y cada uno de nosotros, y que lo que Él quiere es estar con nosotros. Cara a cara un día vamos a ver a nuestro Señor. Lo que nosotros debemos es de perseverar en la fe. Nosotros lo que debemos de hacer es de servirle al Señor y saber que un día, ya sea que muramos o ya sea que seamos arrebatados, estaremos con nuestro Señor en las nubes. Así que mis hermanos, esto es algo como un reflejo de lo que va a ser nuestro encuentro con nuestro Señor Jesucristo cara a cara. Así que en esta noche lo que debemos nosotros de anhelar y de adorar es estar en la presencia del Señor. Tuvimos un buen momento hoy, tuvimos una coinonía y el Espíritu de Dios, como siempre, que se pasea sobre este lugar. Solamente tenemos que provocarlo, solamente tenemos que buscar y anhelar la presencia del Señor. Y Dios quita de nosotros toda preocupación, todo pensamiento, toda cosa que vaya en contra de hacernos daño. Dios se lo lleva, que solamente tú tienes que pedirle al Señor: Padre, quita de mí todo pensamiento impuro y todo lo que me pueda hacer daño. Pon en mí un corazón limpio, pon en mí un corazón que te adore y pensamientos, o sea, que te puedan alabar. Mis hermanos, Dios les bendiga. Como decía una hermana, hasta aquí me ha ayudado el Señor.